Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. 7 de la tarde con 1 minuto en este momento. Saludo con muchísimo gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A nuestro compañero Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Buenas noches, Francisco, Javier, Milton, amigos de la audiencia. Estamos ya en la mesa de análisis. Bueno, luego de las especulaciones sobre su estado de salud, la tarde de este miércoles 26 de abril reapareció en un video el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que explica que le dio COVID y durante la gira en el sureste la situación se le complicó por carga de trabajo. Apareció caminando por Palacio Nacional y explicó cómo fue que ocurrieron las cosas el domingo 23 de abril. En el video dijo que sus opositores tienen mucha imaginación en referencia de las especulaciones sobre su estado de salud y supuesto derrame cerebral, y que la vida le va a permitir terminar, dijo, su mandato. Ya se encuentra bien, dijo. Ahora que me he vuelto a enfermar, llama mucho la atención el odio, dijo, de algunas personas. Es parte de lo que decía el presidente y vamos a verlo y a escucharlo. Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron. Bueno, parte de lo que dijo en resumen el presidente, Francisco, tú siempre estás muy pendiente de sus mensajes. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el mensaje y lo que comentábamos, no? Pues seguramente cuando reapareciera, lo adelantábamos, iba a criticar pues todos los que habían hecho pronósticos negros de su salud. Mira, primero que nada, pues qué bueno que está enfermo, que es nada más y nada menos que el presidente de México, pues se ve que goza de cabal salud ya. Uno tiene que irse más allá de estar escuchando lenguaje corporal, y yo miré inclusive hasta la manera en que, como dice él, lo alicuzaron muy bien, le pusieron un buen traje, pero con un contraste de una corbata de un color muy alegre. Se luce bien el presidente de la República, pero ¿qué es lo único malo en todo esto? Que si alguien generó la controversia desde el inicio, pues fue la propia presidencia de México al no comunicar en tiempo y forma lo que estaba ocurriendo. Repasemos. Trasciende que el presidente allá en Mérida cancela su gira porque al parecer se había infartado, se había desmayado. Entonces no había mucha información todavía a la mano, excepto lo que publicó un diario de allá de Mérida, el diario de Yucatán, en una reunión donde no había medios, porque así la habían señalado privada la reunión con mandos militares para lo del Tren Maya. Pero acá en el Estado de México andaba en campaña apoyando a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Jesús Ramírez Cuevas, que es el jefe de prensa del presidente y uno de los hombres más cercanos a él. Y cuando le dicen, oiga, ¿qué pasó? No, dijo, no es cierto, el presidente continúa con su gira, todo está bien. Y pues, como dicen los chavos ahora, 3 doritos después, sube el Twitter, un Twitter que, como ya había detectado aquí
Milton Rojo y después lo retomó en el mismo tenor al día siguiente o a los 2 días Raimundo Rivapalacio, de que no eran los textos que tradicionalmente redacta el presidente de la República, que se ve que fue un texto que alguien le escribió para manifestar que tenía COVID y hasta ahí. A partir de ahí, efectivamente, empezaron a trascender diversas versiones, que afortunadamente pues ninguna fue cierta, salvo pues de que sí se tuvo allá en Mérida, él dice un váguido y dice que se quedó dormido. Entonces eso significa que tuvo un punto de desmayo. Y se desvaneció. Se desvaneció. Entonces cuando trataron de sacarlo de ahí del lugar para llevarlo en una ambulancia o algo, él se negó. Él dijo que no, que lo atendieran ahí mismo. ¿Por qué? Porque en el ego de los hombres del poder, pues ¿cómo lo van a ver que lo suben en una ambulancia o algo? Y bueno, siempre en el entorno del presidente, por si la gente no sabe, tiene que haber ambulancias equipadas, dependiendo de los males que tenga un presidente, tiene que estar los especialistas, cardiólogos, cirujanos, todo el equipo, porque es nada más y nada menos pues que el mandatario de este país, y tiene que haber inclusive helicópteros, aviones disponibles para cualquier emergencia, como ocurrió. Ya que lo estabilizaron, dijeron, vale más que no lo llevemos al hospital militar, allá a la Ciudad de México. Y bueno, independientemente del COVID, lo que el presidente dice, que se le bajó la presión, qué bueno que hoy reaparece ya con ese ánimo fresco y, como él dijo, no voy a terminar mi mandato. Qué bueno que esté de regreso, pero al modo del presidente, pues echándole la culpa a sus adversarios y a los medios de comunicación. Sopilotes, qué bárbaro. Sí, pues te digo, pero bueno, lo principal, Luis Alberto, es que ya está de regreso, insisto, bien alicuzado. Bien chainadito, como dices por acá. Javier, tu punto de vista. Pero lo que no vi es quién es quién en las mentiras. Porque lo que le sucedió al presidente, hubo mentiras. Y de parte del vocero de la presidencia de la República, que negó totalmente que había tenido un desvanecimiento, aunque habían dicho el Diario de Yucatán, uno de los periódicos más prestigiados de aquella entidad, bueno, pues que se había desmayado. Es una especie de desmayo, lo que el mismo presidente hoy está narrando. Y lo que llama la atención es que el personal médico que lo estuvo atendiendo, pues tuvo que acatar la orden que le dio. Pero normalmente un médico, él tiene toda la facultad de decirle, no señor, usted será el presidente de la República, pero la responsabilidad de que algo le pase a usted es mía. Cuando dice él que el personal médico le dicen al general, oiga, ¿qué hacemos? Hagan lo que tienen que hacer. Y bueno, pues ellos se habían dispuesto a llevarlo en una camilla a un hospital, y bueno, pues él no quiso, porque digo, aquí sentadito me ponen los medicamentos necesarios que requiero, y bueno, lo estabilizaron y ya después salió. Pero si vemos las fotografías del presidente de la República hace 2 semanas y esta última semana, lo debemos ver mucho más delgado. No sé si ya lo traigan a dieta, esté haciendo algún tipo de ejercicio, incluso hoy el traje se le ve muy bien puesto, normalmente se le ve pues que está algo pasado de peso, pero sí se le ha visto como cansado y con la cara un poco afilada. Hoy se le ve mucho mayor, bueno, pues por este padecimiento que el COVID. Pues hay que recordar que aunque hoy no está tan agresivo como en la primera cepa, bueno, pues por el problema que tiene el cardíaco, el riesgo siempre es latente. Qué bueno que está hoy, pues ya de buenas, ya lo vimos, que está como siempre, pues atacando a lo que él considera sus enemigos políticos, pero esto que sucede hoy y que le ha sucedido a otros expresidentes de la República que han estado hospitalizados por alguna razón, pues las especulaciones siempre salen a relucir y cada uno da su versión y cada uno da su punto de vista. Hay que recordar que Vicente Fox lo operaron, tuvo una operación y que estuvo sedado por varias horas, y todo lo que se dijo de él, que no regresaba, que a lo mejor era algún otro tipo de problema, que sufría del corazón, y bueno, se especuló bastante con esa cirugía que fue sometido Vicente Fox en su momento. Bueno, pues hoy ya vimos que el presidente ya está prácticamente de regreso, aunque se dice que se va a incorporar a sus actividades normales a partir del fin de semana. Bueno, pues vamos a ver este asunto, y la pregunta es, ¿por qué se mintió?
porque se dijo que el presidente continuaba en una gira en Yucatán, que eran mentiras lo que había sucedido, y hoy pues el mismo presidente está desmintiendo a lo que dijo su vocero. Y también dice que él fue el que mandó el mensaje, que ya que venía en tránsito, que él fue el que subió el mensaje para decir que está muy bien. Pero bueno, pues si vemos el texto y todos los textos cuando él sube, pues no hay una relación sobre su redacción. Así las cosas. Javier, dice por acá del auditorio, una persona dice que ella considera que se trató de un síncope cardíaco. Nos comenta a propósito de esta situación que vivió el presidente. Es un síncope cardíaco. Estos síntomas que presentó son síncope, dice Gualdino Oliva. El presidente pues señaló que lo que le dio fue un váguido, que el significado de esta palabra en estricto sentido es malestar, un desvanecimiento, turbación breve del sentido por alguna indisposición, dice, que puede generarse por una baja de presión también, por ejemplo. Bueno, así las cosas. Milton, tu punto de vista. Sí, pues primero, gracias a Dios que el presidente está bien, cosa de cabal salud. Está tratando ahorita los temas, sacando la cuestión ahí del COVID, pero gracias a Dios está bien. Y aquí lo importante que hay que leer en el mensaje es, independientemente de la cuestión de los opositores y algunos periodistas, es la lección de periodismo que dio el Diario de Yucatán. Porque el Diario de Yucatán sale y dice, pasó esto. Presumiblemente pasó esto en la base militar, y nunca se desdijo. Entonces ahorita sale el presidente y pues casi confirma lo que estaba comentando el Diario de Yucatán. Entonces ahí obviamente es una situación ahí que queda de lección de periodismo, de no amilanarse ante el poder o ante lo que diga la realidad o lo que diga el poder a lo que se hace en materia periodística. Entonces, mis respetos para el Diario de Yucatán. Ahora, en cuanto a lo del presidente, pues lo vemos, como bien comenta Francisco, pues bien vestido, en unas parece ahí de Palacio Nacional, donde está la intendencia donde fue detenido Maredero. Entonces, ya vimos que está bien porque empieza a dar la clase de historia. Y aquí estuvo la intendencia donde a Madero y a Pino Suárez, y le faltó decir que también estuvo detenido Felipe Ángeles, nomás que ahí los militares sacaron a Felipe Ángeles y no lo mataron. Lo mataron después. Pero bueno, y él empieza a narrar y a decir pues cómo van las cosas, cómo va el país, el peso, que esto, que el otro. Entonces vimos a un presidente pues como es él, y no se aguantó, y pues los opositores con esto otro, y así vemos cómo el presidente va a ir hacia adelante en la lucha por la sucesión presidencial, con los símbolos, con los mensajes, con las formas. Pero aquí pasó algo, en este episodio pasó algo que ya nos lo dijo el ministro de Salud británico David Owen en su libro El Poder y la Salud, de cómo los hombres del poder, y lo comentaba ahorita Francisco, los hombres del poder hacen todo lo posible por no transparentar las situaciones de su salud a la hora de ejercer el poder y a la hora de tomar decisiones. Y él te va explicando muchos jefes de Estado, el Shah de Irán cuando estuvo aquí en México, los problemas que tenía, cómo mentían los doctores, Mitterrand en Francia, cómo ese sí en abonos no daba el tocayo. François Mitterrand, el último emperador, haz de cuenta, ¿no? De Francia. Cómo él narraba las cuestiones de salud, sí, o sea, lo transparentaba, pero en abonos. Entonces, ahí el gran tema de los hombres del poder en esas naciones es que siempre tiene que estar un médico dando la cara y dando la vocería de salud del mandatario. Aquí no hay ningún médico. ¿Por qué? Porque en esas naciones los médicos se juegan el prestigio. Porque donde le llega a pasar algo al mandatario y el médico no avisó, ni modo que diga, no, es que me dijo que no dijera, nadie le iba a creer. Entonces, aquí es la vocería entre Ramírez, Jesús Ramírez. Jesús Cuevas, Cuevas y el propio presidente. Y como bien decías tú, Javier, o sea,
mintió Cuevas. O sea, él andaba en la grilla ya en el Estado de México a gusto. Y hay video, porque ahí está la entrevista que le da al Universal. Dice, no, todo está perfecto, todo va muy bien. Y 3 horitos después, palo, que hay COVID. Entonces, y el diario de Yucatán dice, pasó esto, se desvaneció el presidente. Entonces, sale el presidente 3 días después y dice, oh no, sí me desvanecí. Esa es una lección de periodismo del diario de Yucatán, Mis respetos. Se sostuvieron, ¿no? Se sostuvieron, así es. Así es. Y pues bueno, en sentido estricto tenían razón con la versión que publicaron. El tema es que de ahí para arriba, entre políticos, entre cibernautas, en redes sociales, pues todavía ante al mal ejercicio, ¿no?, de comunicación del gobierno, en este caso de la salud del presidente, pues se especuló mucho más en redes sociales, y quienes pues también tienen malos deseos para el presidente, pues especularon mucho más. Hubiera sido más sencillo que publicaran el informe médico. Así está la salud del presidente, esto fue lo que pasó, y eso debió haber sido lo adecuado, lo correcto, para que no hubiera tanta desinformación al respecto. Muchos mexicanos estaban a la expectativa de la salud, obviamente del hombre con más poder en nuestro país. En fin, Francisco, vamos a conclusiones. Mira, aquí lo más increíble es que nos llegaban versiones y todos tenían una fuente, como si estuvieran en un lado pegado ahí a la cama donde estaba convaleciendo el presidente. Y lo hacían de tal manera que por eso en las redes inundó pues de 1000 teorías, 1000 situaciones. Y bueno, la respuesta nuestra fríamente era, es falso, el presidente se está recuperando, punto. Pero a esto mucho abonó, insisto, el error de comunicación desde presidencia de lo que realmente estaba aconteciendo. La primicia la dio y la mantuvo el diario de Yucatán, como dice aquí Milton. Pero todavía el lunes, cuando sale el secretario de Gobernación a dar su mañanera en lugar del presidente, pues se le va al cuello al diario de Yucatán. Sí. Y dice que no es la primera ni la última vez que el diario de Yucatán va a mentir, que no es cierto. Yo ya dije lo que pasó, dice, y aquí no ocurrió nada. ¿Qué había hecho el diario de Yucatán? Pues que el presidente se había desmayado. Se había desvanecido. Sí, se había desvanecido. El presidente dice que fue un váguido. Bueno, váguido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa desvanecerte. Sí. Y desvanecerte significa pues desmayarte. Y oh sorpresa que hoy en la tarde el presidente dice que efectivamente tuvo el equivalente a un desmayo transitorio y pues que se le bajó la presión y que fue cierto que lo trasladaron de emergencia en una ambulancia aérea a la Ciudad de México. Dice, todo el camino no estuvo inconsciente, venía bien, pero el ocultar tanto la información ya no sabe uno a qué obedeció, si era una estrategia, porque vivimos tiempos muy intensos. Y lo mismo se decía que era un distractor o que era una manera también de estar jalando la marca. ¿Por qué? Porque estamos como nunca inmersos en un proceso de sucesión presidencial adelantado y podemos hacer 1000 conjeturas. ¿Cuál fue la reacción? Pues fue una reacción muy natural. Un presidente de la República que diariamente abona desde las mañaneras a polarizar al país. Bueno, la reacción en este evento pues fue en la esquizofrenia de esa polarización, donde unos millones preocupados verdaderamente de corazón por la salud del presidente de México, y otros, hay que decirlo, que pues que no, echaban a andar todo, no, ahora sí, hasta buscaban que decía la Constitución en caso de una falta permanente del presidente, etcétera, etcétera. Y así pasamos pues desde el domingo en la tarde hasta el día de hoy, que pues ya prácticamente, pues desde ayer su esposa ya en Tabasco dijo, también pegó otra repasada a los medios y a los adversarios y dijo, él está bien, está aisladito y lo dejé dormidito, dijo. Y por un lado de la señora, de doña Beatriz Gutiérrez Müller, pues nada más y nada menos allá en Tabasco que Marcelo Ebrard Casaubon. Entonces hoy ya parece que dijeron, yo creo que hay que salir, y bueno, afortunadamente ya vimos al presidente, insisto, muy acicalado, muy bien, pero confirmando lo que originalmente manifestó y dio como primicia el diario de Yucatán. Bueno, vamos a ver en torno a este evento si a futuro no salen otra vez con las guacamayas leaks, ¿cómo se llama? Sí. Y nos dan hasta el parte médico de lo que ocurrió. Porque también hay que decirlo, ayer me parece el secretario de Salud sale y dice que el presidente está bien, tiene algunos problemas en las vías respiratorias, es decir,
El señor secretario, que es el doctor Alcocer, es un hombre de mucho prestigio en la ciencia, pero fue contradictorio cuando dijo que el presidente estaba muy bien, pero que tenía alta temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces alguien que todavía tiene temperatura, que está ronco y que tiene problemas en el tórax, pues no está tan bien. Hoy, sorprendentemente, y qué bueno, insisto, sale el presidente. Se escucha muy bien. Muy bien, se escucha muy bien, y qué bueno. Vamos a ver si mañana ya hay mañanera con él, y ahí pues esto No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Creo que hasta el viernes va a salir. Bueno, entonces vamos a ver mañana si alguien le pregunta al secretario de Gobernación, oiga, pues se confirmó lo que usted dijo que era mentira. Vamos a ver si alguien se anima. Así es. Javier, tu conclusión. Sí, es el problema cuando el Estado, por tratar de ocultar alguna información, pues para a lo mejor, pues, ¿sabes? Para no meterle inquietud o turbulencia política e incluso económica, pues trata de ocultar un hecho. Y bueno, pues hoy el mismo presidente está desmintiendo a sus propios funcionarios de gobierno. El haber dicho que no era cierto, que se había desmayado, que continuaba, porque eso dijo Cuevas, que continuaba la gira por Yucatán cuando la gira ya se había suspendido. Y bueno, pues cada uno saca sus propias conjeturas, cuál fue el momento exacto donde sucedió esto, a qué hora lo subieron a un avión, porque pues se dice que no concuerda con la hora que subieron el tuit, que él no fue el que lo hizo él, y aunque él hoy también dijo que él sí mandó un mensaje, pero no especifica cuál de todos, pues hay muchas versiones, ¿no? Y este ruido, pues ya lo hemos escuchado, lo decía hace unos momentos, cuando Vicente Fox fue operado de la columna, traía una hernia en la columna, pues se le metió mucho ruido porque fue una anestesia general. Y durante las horas que estuvo la cirugía, que por fortuna salió muy bien, pues se tejieron toda clase de especulaciones. E incluso, igual que hoy, pues andaban revisando qué dice la Constitución y quién se quedaría en forma eventual, quién se quedaría en caso que faltara en forma total el presidente de la República. Esto siempre ha sucedido, pero hoy pues más, porque el mismo presidente ha contribuido pues a generar toda una corriente en su contra a todos aquellos que él ataca y considera que son sus enemigos políticos. Así las cosas. Bueno, además lo que le pasó al presidente le puede pasar a cualquiera, ¿no? Por exceso de trabajo, por cuestiones de alta presión, por diversas situaciones, ¿no? Habrá que señalarlo. Por eso sorprende todo lo que se tardaron en dar a conocer esta información con claridad. Milton, tu conclusión. Sí, yo creo que esto también va a traer algo, pudiera ser que se dieran cambios en las formas de comunicar, pero al final del día es el estilo muy personal del presidente de gobernar y sobre todo de comunicar. Y bueno, de aquí para adelante vamos a ver que tanto las redes como los medios, como el mismo gabinete y sobre todo, la Secretaría de la Defensa Nacional con el equipo de médicos van a estar más al pendiente. ¿Por qué? Porque va a estar cada vez más turbulenta la agenda de gobierno, porque no debemos de recordar los golpes que le han pegado al secretario de Defensa con los excesos de viajes, las cuestiones de las recetas que no se han cubierto y sigue el tema ahí. La parte del INSABI, el IMSS Dinamarca, IMSS Bienestar, también ese es un tema. La parte de la presión del gobierno de Norteamérica, del gobierno americano, cada vez más fuerte sobre el tema del fentanilo. O sea, hay una serie de situaciones, y luego el panel de controversias que se va a venir del TEMEC. Hay una serie, y luego la cuestión al interior de Moreno. Toda esa agenda de gobierno lo va a traer al presidente tenso, con lo que un jefe de Estado puede tener, pues. Entonces, obviamente, en el esquema de comunicación tendría que haber una vocería médica, puede ser algún médico militar, porque hay muy buenos, hay extraordinarios médicos militares, o los médicos, o el mismo doctor Alcocer, pero el doctor Alcocer dio el parte médico como aquella vez que dieron aquel enviado de paz que te mandaron, Pancho. No, todo está muy bien, y tú estabas bien enojado. Pues. Está muy bien, Pancho, todo. O sea, erróneamente, o tal vez no tienen el cálculo de comunicar precisamente. Entonces, yo creo que eso faltó, que hubiera alguien algún médico
o alguien, digo, porque no iban a sacar a López-Gatell, y luego Alcocer pues también como que no le creen, pero alguien de la defensa que hubiera salido a declarar sobre el tema de salud. Creo yo que eso faltó para poder haber dado un poco más de certidumbre en el tema, porque sí, tanto el Twitter y el vocero presidencial enredaron mucho la cosa. Tal vez ese era el fin, ¿no? Pero al final del día, gracias a Dios, que el presidente ya está otra vez en funciones. 30 segundos, Francisco, nos vamos. Pues mira, es que de una manera u otra sí, es el presidente de México, pero es un ser humano, está sujeto a cualquier enfermedad, a cualquier gripa, COVID, etcétera, independientemente su edad, sus antecedentes de este médico. O sea, ¿sería tan difícil comunicar lo que ocurrió realmente? No. El problema es que ellos enredaron la piola desde el principio y ahora, pues, se llaman asentidos, dijera mi mamá Amelia, que en paz descanse, porque ellos no supieron comunicar, ¿no?, lo que realmente estaba ocurriendo. Si sabían que era COVID y que era algo ya que se había estabilizado, ¿por qué no decir la verdad? Es decir, ellos se enredaron solos, pero ahora resulta que son los adversarios y los medios de comunicación los que no informamos adecuadamente. Pues como dice el presidente, pues así no se puede, pero bueno, vamos a ver, porque este tema no va a terminar aquí, este tema todavía le va a dar al presidente de la República como para tener el tema mínimo una semana más. Así es, Francisco, muchas gracias. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches, 30 segundos, Javier. Sí, sin duda, no va a seguir siendo esto el tema de su salud. No es la primera vez que levanta todo este tipo de polémicas, y más con la información que se ha ido filtrando de que ya en el pasado tuvo ya un problema cardíaco que tuvo que ser hospitalizado con urgencia. Bueno, pues hoy lo que sucedió en Yucatán, y que el mismo presidente lo está aceptando hoy y dando pormenores de lo que sucedió y cómo fue atendido. Bueno, pues esto le mete bastante ruido, y hay quien dice que a lo mejor esto no sucedió y que es parte de una estrategia. Bueno, cada quien saca sus propias conclusiones, pero si lo vemos, sí, el rostro sí se ve que cada día está un poco más delgado. No sé si está haciendo alguna dieta por cuestión de su salud, que es necesaria, o bueno, es también el COVID que sí le está pegando bastante fuerte, aunque no con muchas complicaciones. Muchas gracias, Javier, buenas noches. Buenas noches al auditorio. 30 segundos, Milton, nos Nomás vamos. irnos ahorita a la página del diario de Yucatán, yucatán.com.mx, reza lo siguiente: presidente López Obrador reaparece, confirma desvanecimiento y traslado de emergencia a Ciudad de México. Eso, o sea, ahí mi reconocimiento al diario de Yucatán, porque hizo lo que siempre también aquí se ha hecho, periodismo. Muchas gracias. Así es. Gracias, Milton. Y así nos vamos a despedir. Aprovecho para comentar estos segundos que un juez de control dictó prisión preventiva a Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, y a otros 3 empleados de este organismo por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada en la participación de desfalco de al menos 142 millones de pesos. Esto seguirá dando de qué hablar. Segalmex, el organismo pues que se supone está pendiente de la comercialización de las cosechas de los productores mexicanos, de los granos. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.